Dios les bendiga. La pregunta de hoy es, ¿nacen los niños en pecado? O sea, ¿tienen los niños el pecado original? Vamos a estar refutando esta idea o doctrina católica. Y para ello vamos a analizar el Salmo 51.5 y el Salmo 58.3. Dicen estos dos textos, empezando con Salmo 51.5. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y el siguiente versículo, Salmo 58.3, dice: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Salmo 51.5 y Salmo 58.3 han sido dos textos que han sido mal interpretados por el mundo religioso para poder encajar la doctrina llamada el pecado original, es decir, el bautismo de niños. Estas doctrinas ellos usan para argumentar que los niños, o sea, los bebés, nacen en pecado desde el momento que están en la matriz de su madre. Y el propósito de este video es analizar estos textos y explicarlo de manera que usemos bien la palabra de verdad, dejando a un lado las doctrinas de hombres y tradiciones de hombres. Recordemos que si la interpretación de un texto contradice otros textos de la Biblia, tal texto ha sido interpretado de una manera incorrecta. También debemos de recordar que un texto fuera de su contexto es un pretexto para justificar ciertas doctrinas de hombres. Salmo 51.5 ha sido uno de los salmos que ha sido abusado por los católicos para encajar y justificar sus doctrinas erróneas. Una de las doctrinas que desean obtener de este salmo es la doctrina conocida como el pecado original. Como ya lo hemos dicho, esta doctrina consiste en decir que los bebés nacen en pecado y por ello necesitan ser bautizados para perdón de sus pecados. Tal doctrina no se encuentra en la Biblia, ni por implicación o enseñanza directa. Las personas que han concluido que los bebés tienen pecado han tomado estos pasajes y los han torcido para su propia destrucción, según dice 2 de Pedro capítulo 3 versículo 16. Observemos de qué está hablando David cuando dice las palabras que encontramos en Salmo 51.5. Dice: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Más adelante observaremos ciertos pasajes que refutan esta doctrina del pecado original. A la misma vez, les animo que presten mucha atención y que retengan esta información, ya que a su debido tiempo usted tendrá que explicar estos pasajes, y deseo que usted lo haga muy bien y esté muy listo para hacerlo, como dice 1 de Pedro capítulo 3 versículo 15. En este Salmo 51.5 encontramos a David muy arrepentido y pidiendo perdón a Dios por el pecado que había cometido. Debemos recordar lo que pasó con David y Betsabé allá en 2 de Samuel capítulo 11 y capítulo 12. David cometió adulterio con Betsabé al tener relaciones sexuales con ella cuando no le era lícito hacerlo. Luego David manda a matar a Urías para poder casarse con ella. Luego, después de lo sucedido, Dios manda a Natán para que amoneste a David y para hacerle saber el mal que había cometido. David momentos después reconoce lo que había hecho, 2 de Samuel capítulo 12 versículo 13, y se arrepiente de verdad. Pero las consecuencias de ese pecado vinieron sobre él y tuvo que pagar por ese pecado, 2 de Samuel capítulo 12 versículo 14. David escribe este salmo en el cual muestra que está bien arrepentido, Salmo 51, y pide perdón a Dios por su error. En este salmo, él pide perdón y misericordia de parte de Dios, Salmos 51, verso 1 y 2. Luego reconoce que ha pecado contra Dios y contra Dios solamente, verso 3 y 4. Después del verso 5, David pide a Dios que lo renueve y que le dé un avivamiento para continuar adelante haciendo su voluntad, versos 6 al 19. Habiendo considerado brevemente el contexto de este pasaje,
Ahora observemos qué es lo que David está diciendo en el versículo 5. He aquí, en pecado he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Primeramente, consideremos lo que este pasaje no está diciendo, y luego consideraremos la interpretación que no está en conflicto con el resto de la Biblia. Lo que el Salmo 51:5 no está enseñando, lo que David no está diciendo en este salmo, es que los niños nacen en pecado. Esta ha sido una de las interpretaciones que religiones en la actualidad le han dado al texto. La Biblia muestra con mucha claridad que los niños no nacen con pecado y tampoco heredan el pecado de Adán. Hay varios pasajes en la Biblia donde esta doctrina del pecado original es refutada. Por ejemplo, observemos ciertos pasajes que muestran que los niños no nacen en pecado. Ezequiel capítulo 18, versículo 4 dice: He aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Este pasaje de la Biblia nos muestra algo muy importante, y es que el alma que pecare, esa morirá. Por lo tanto, para que la persona muera, tal persona necesita pecar. Ahora surge una pregunta: ¿qué significa pecado? De acuerdo a la Biblia, pecado es, número 1, quebrantar la ley de Dios. Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. Número 2, obrar injusticia. Primera de Juan capítulo 5, versículo 17. Número 3, no hacer bueno. Santiago capítulo 4, versículo 17. Número 4, todo aquello que no proviene de la fe es pecado. Romanos capítulo 14, versículo 23. Con esta información acerca del pecado, hacemos las siguientes preguntas. ¿Puede un bebé quebrantar la ley de Dios? No. ¿Puede un bebé ser injusto? No. ¿Puede un bebé no hacer el bien cuando no sabe lo que es el bien y el mal? No. Un bebé no puede cometer pecado, por lo tanto, no puede ser culpable de pecado. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ezequiel 18:20. En este verso volvemos a encontrar la enseñanza acerca de quién es el que va a morir. Y el texto sigue diciendo que los que van a morir son aquellos que cometen pecado. Pero algo más importante que leemos en este pasaje es la enseñanza de que los hijos no llevan el pecado de los padres, ni los padres el pecado del hijo. Para que la persona sea culpable de pecado, tal persona necesita cometer esa falta y no otros por él. Entonces, la Biblia claramente nos dice que los bebés no son culpables ni llevan el pecado de los padres. Y si los niños no llevan el pecado de sus propios padres, menos podrán llevar el pecado de Adán. Deuteronomio capítulo 1, versículo 39 dice: Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y a vuestros hijos no saben hoy lo bueno ni lo malo. Notemos bien que estamos hablando de niños que no conocen la diferencia entre el bien y el mal. Cuando la Biblia nos dice que todos hemos pecado, se refiere a todo aquel que tiene la facultad de decidir entre el bien y el mal. Todos en un momento de nuestra vida hemos cometido pecado. Hablo de todos los que tienen uso de razón para saber qué es pecado y qué no es pecado. Salomón en Eclesiastés capítulo 7 versículo 20 dijo: Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿A qué se refería Salomón? ¿A los niños que no saben lo que es justo o lo que es malo? No, sino al hombre o mujer que tiene el conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué es que los niños no tienen pecado? La respuesta es la siguiente: porque ellos todavía no saben distinguir entre el bien y el mal. Un bebé no sabe lo que es bueno y lo que es malo. Por lo tanto, si el bebé no sabe esta información, ¿cómo puede ser culpable de tal acción? Esto no puede ser de esta manera. El profeta Isaías dijo algo similar a lo que está escrito en Deuteronomio 1:39. Note lo que dijo Isaías en su capítulo 7, versículo 16. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno,
la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonado. Este pasaje indica que hay un tiempo en el cual el niño no sabe lo que es bueno o lo que es malo. No sabe lo que es malo para desecharlo. Y la Biblia dice claramente que habrá un día en la vida de la persona cuando podrá desechar lo malo y escoger lo bueno. Mateo 18 del 2 al 5 nos dice: y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Jesús dice que de los niños es el reino de los cielos. Jesús no está diciendo que de los pecadores es el reino de los cielos, ya que si los bebés tienen pecado, este sería el caso. Pero sabemos que Jesús no consideraba a los bebés o niños como pecadores. De otra manera, no le hubiera dicho al público que se hicieran como niños en la manera de actuar. Por lo tanto, Salmo 51:5 no está promoviendo la doctrina del pecado original o el bautismo de niños, lo cual queda refutada por medio de la enseñanza bíblica que hemos considerado. En el siguiente video vamos a estar viendo qué es lo que dice o qué es lo que quiere dar a entender Salmo 51:5 y Salmo 58:3. Bendiciones y los vemos en el siguiente video.